Esta prédica le he llamado tesoros escondidos. Tesoros escondidos. La renovación es necesaria para nuestra vida física y espiritual. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Voy a predicarte con mi corazón. El viejo hombre siempre habla de pasado. Siempre. Nuestro ministerio está diseñado para renovarle la mente a la gente. A donde voy predico sobre renovación, cambio de mente, mentalidad, nuevas estructuras, no esto. Entonces tú tienes que entender esto. La Biblia siempre habla de cosas nuevas. ¿Cómo dice? Si has nacido, ¿cómo dice el versículo? De modo que si alguno está ¿en dónde? En Cristo, nueva criatura. ¿Sabes por qué Dios le interesa tu nueva creación? Porque Dios sabe que no puede colaborar con un hombre que está viciado. Te voy a decir algo: el mayor estorbo para tus sueños eres tú mismo. Otra vez, el mayor enemigo, el mayor detractor, el mayor saboteador para tus sueños no es el diablo, eres tú mismo. La falta de indisciplina, la falta de esfuerzo, la falta de pasión, la falta de compromiso, la falta de orden, la falta de Dios. Entonces nos damos cuenta y dice: de modo que si alguno en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas. Entonces Él te dice esto: te voy a meter a una temporada donde te voy a empezar a renovar, donde te voy a empezar a enseñar, donde voy a empezar a colaborar. Y tú te das cuenta que Dios, siempre que quería hacer algo nuevo, te cambiaba el nombre, te cambiaba la identidad, te cambiaba los pensamientos, te cambiaba la vida. Y hemos hablado muchas veces de esto: un Gedeón, un Abraham, un Jacob, un Saulo, un Pedro, un Simón. Entonces tú no vas a ser la excepción. Yo no la voy a hacer. O cambias o te quedas. O cambias y Dios te usa como ese burro, o te vas a quedar sin ser usado por Dios. Porque Dios no puede usarte de la condición en la que estás. Dios nunca te va a usar así. ¿Por qué? Porque si Él hubiera querido usar a Gedeón de la manera que estaba, nunca le hubiera mandado al ángel de Jehová a tener un encuentro con él. Varón esforzado y valiente. ¿Quién? Yo. ¿Sabes cómo pensaba Gedeón? Soy pobre, vengo de la tribu más pequeña y yo no soy un guerrero. Y Dios, a través de la palabra, le dice: varón esforzado y valiente. Vemos un Jacob. El nombre Jacob quiere decir usurpador, mentiroso. Era tremendazo, le robó la bendición a Esaú. Pero de repente vemos que Jacob tiene un encuentro con Dios, y de ser Jacob se convirtió ¿en quién? En Israel, el príncipe de Jehová. Vemos un Abraham que adoraba a dioses paganos, que no solo adoraba, que le servía a dioses paganos, que no podía tener hijos, que tenía una mentalidad limitada. Y Dios viene, tiene un encuentro con él y lo hace padre de la fe. Un Simón pescador que no servía para nada, que estaba pescando, que era un pescador común y corriente, llega a Jesús, tiene un encuentro con él y hace a ese pescador un apóstol. Porque Dios se complace en usar lo vil y menospreciado para avergonzar a los
Pero tengo un dicho que siempre le digo a la gente: a Dios no le interesa cómo llegaste, pero sí le interesa que cambies. No están acá. A Dios no le interesa cómo llegaste, pero sí le interesa tu avance. Sí le interesa. Porque una persona vieja no puede ser usada en una temporada nueva. ¿Tú crees que el pastor es estricto? Entonces no conoces a tu Dios. Entrégame a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. ¿Y qué dijo Abraham? A la orden. Pero si se lo hubieran pedido al hombre viciado, ¿sabes qué hubiera hecho? Lo hubiera negado. Hay cosas que Dios te ha pedido y como estás bien viciado, no las puedes entregar. Entrégame la pornografía, entrégame tu carácter, entrégame, y nos cuesta dejarlo. Porque esa área la tenemos que viciada. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Dios quiere que te olvides de tu futuro, de tu pasado, para que empieces a construir tú. Pon tu mano en tu cabeza. Dile a Dios: renueva mi mente en esta mañana y revélame las áreas viciadas en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice la escritura, Isaías 40:31. ¿Qué pasa cuando alguien se renueva? Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir esto? Una persona renovada es una persona eficiente. Dios no te quiere obsoleto, te quiere eficiente, porque hay cosas que Dios te va a pedir que no vas a hacer si no estás renovado. Te toca servir hoy: no puedo, no tengo tiempo, no quiero. No estoy hablando de nadie, solo es un comercial. Te toca ir a la Sierra Lacandona de Chiapas: no, manden a otro. Deja tu trabajo y ven y sígueme. No están aquí. Fíjate lo que dice la Biblia. Marcos 10:21 dice que un joven rico seguía a Jesús. Y dice que le dijo: maestro, quiero servirte, quiero seguirte. Y Jesús le pidió una sola cosa. Jesús mirándole lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y sígueme. Lo demás es historia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que vendió todo y lo siguió. ¿Sí dice eso? ¿Sabes qué dice? Que se puso muy triste porque tenía tanto que dejó de seguir a Jesús. Hay cosas que Dios te ha estado pidiendo que tú no le quieres dar porque no estás renovado. Y entonces imagínate si te está pidiendo cosas carnales cuando te pida cosas celestiales. Hay veces Dios va a venir y te va a decir: con esa mujer no te vas a casar porque es anatema. Porque si te aparta de la visión en la cual Dios te sembró, no viene de Dios. Si algo te aparta de Dios, no viene de Dios. Y entonces Dios va a decir: es con ella. A Oseas Dios le habló y le dijo: te vas a casar con una prostituta. Y él no dijo: ¿pero cómo? ¿Sí están aquí? Yo puedo hablar profundidades, pero a veces la iglesia no está lista. El apóstol Pedro, aunque era un fariseo, aunque era un judío, conocía la ley, aunque no la vivía al 100%, pero la que y baja un lienzo del cielo, una imagen, como una visión, hija, y tenía animales cuadrúpedos, y le dice una voz del cielo: mata y come. Y el que dice, como era judío: no, espérame, si nunca hemos comido cosa inmunda.
Y la visión lo exhorta y le dice: no llames inmundo. O sea, Pedro no había sido renovado y santificado. Y ¿sí me entiendes? Y entonces él seguía viendo las cosas en su carne, no en el espíritu. ¿Sí te das cuenta que hay gente que no entiende las cosas espirituales porque no está renovado? No, yo me puedo ir profundo, pero se van a dormir. Baja el lienzo y dice: mata y come, Pedro. Y Pedro le dice: no, es que yo no he comido. Ahora sí ya era muy judío. Ahora sí se puso muy, porque ya era el apóstol. No, yo no he comido cosa inmunda a Dios. Y le dice: Pedro, no llames inmundo. O sea, le estaba dando una renovación. Porque los judíos, ¿sabes? Nosotros, para los judíos, ¿qué éramos? Perros. Nada. Y Dios le estaba diciendo a Pedro: no llames inmundo a los gentiles, porque voy a usar a Daniel, a Michelle en un tiempo. Entonces la renovación hace que tú veas las cosas como Dios las ve. Por eso cuando yo digo: vamos a conquistar la ciudad, vamos a hacer esto, y la gente dice: pero somos 10, somos 5. No, es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo, porque yo estoy renovado en esa área. Porque la renovación hace que tú veas las cosas como Dios las ve y que tú te alinees a los planes de Dios. Dios quería usar al joven rico, pero el joven rico, como estaba obsoleto, no quiso ser usado. ¿Sabes qué dijo? ¿Alguien conoce el principio de la siembra y la cosecha o no? ¿Alguien conoce el principio de la siembra y la cosecha? ¿Y entonces por qué les cuesta dar? Si él hubiera entregado todo, Dios le hubiera entregado el doble. No, yo hablé como gente que no conoce a Dios. Como yo conozco a Dios y sé cómo es Dios, si él le hubiera entregado todo, Dios le hubiera dado todo. ¿Sabes quién hubiera sido el nuevo tesorero del reino? A lo mejor él. Y un día había un amigo de los que respeto y admiro mucho, una de las iglesias más grandes. Dios me ha permitido predicar ahí. Y él puso algo que me rompió la mente. Y puso esto: ¿qué habrá pensado el joven rico unos años adelante? ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera entregado todo? Hay gente que en unos años va a decir: ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado con el pastor? Pero mi pequeño saltamontes, el hubiera no existe. No tuviste el carácter de sostener una visión, y como no honraste la visión te deshonró. Porque la visión honra a quien lo honra, pero la visión aborta a quien lo deshonra. Eso dice la Biblia. El que no es por mí, el que no es contra mí, por mí es. Pero dice Jesús que va a haber un día que Él te va a testificar ante los ángeles del cielo y va a decir: Él me sirvió. Pero aquel que le haya negado, es mejor no haber nacido. ¿Alguien está aquí? Dile al que tienes al lado: nunca vayas a negar tu fe. El joven rico no quiso vender nada. Valoró por estima toda su fortuna en lugar de seguir a Jesús. ¿Sabes qué le iba a dar Jesús? El Espíritu Santo. Pero él le puso precio al Espíritu Santo. ¿Por qué no le quieres servir a Dios? ¿Por qué no quieres hacer esto? Porque tu mente está obsoleta, no está renovada. La mente vieja hace que no nos alineemos a los planes de Dios, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene planes que grandes. Y entonces ahí ve lo que dice la Escritura. Acompáñame. ¿Alguien está aprendiendo algo? Dice la Biblia que iban una vez cruzando en una barca a otro lugar, y dice la Biblia que alguien estaba en el agua. Y fíjate lo que dice Mateo 14, 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el agua antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Y dice que mientras ya iban en la barca bastante lejos de tierra, las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra.
Y en la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre... No, lo leemos muy simple. Jesús fue sobre de ellos. Tu mente no lo entiende. Caminando sobre. Y dice que cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Se aturbaron, se asustaron, porque su mente no estaba lista para ver semejante milagro. Su mente no estaba lista para ver lo sobrenatural. Por eso cuando sale un endemoniado, la gente dice: ¡ay, un endemoniado! ¡Ay, un ángel! ¡Ay, un demonio! Porque toda su vida han vivido en esta carne. Pero cuando tú estás, voy a usar esta palabra, familiarizado a las cosas espirituales, tú no lo ves común, porque las cosas del reino no se ven comunes, pero sí lo ves familiarizado. Yo cuando veo un ángel le digo: ¿qué onda hoy? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué órdenes hay de Dios? No creas que yo me le voy a poner al ángel a postrarme. El ángel, yo soy superior a los ángeles. Eso es lo que dice la Biblia, que nos hizo superiores a los ángeles. Eso dice la Biblia. Y ellos quisieran estar donde tú estás, predicándole a la gente. Pero esa es otra historia. Y andaban sobre el agua. Y entonces, como no tenían la mente renovada, fíjate lo que pasa: se asustaron. Y dice: y gritaron llenos de miedo. La carne siempre va a tener miedo. Si tú tienes miedo a entregarle toda tu vida a Jesús, estás lleno de carne. Y dijeron: ¿es un? Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tenga el miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. ¿Y qué pasó? Y el pescador empezó a caminar sobre el agua. No están acá, están dormidos. ¿Sabes a qué nos está llamando Dios? A caminar sobre las aguas. ¿Tú crees que vamos a poder conquistar esta ciudad en nuestra capacidad? Son 5 millones de habitantes de Ciudad de México y 8 millones en el Estado de México. ¿Sabes qué me está diciendo Dios? Hijo, es tiempo de que camines sobre las aguas. Es tiempo que dejes de pensar con tu mente natural, esa mente programada por tu papá, por tu mamá, por tu entorno, por tu trabajo, por la sociedad, y empieces a pensar como yo quiero que pienses. Camina sobre. Y dice la Biblia que Pedro empezó ¿a qué? A caminar. Pero al notar la fuerza del viento tuvo, ¿qué dice? ¿Sabes qué quiere decir? Te lo voy a traducir. Empezó a razonar y empezó a decir: ¿cómo un hombre puede caminar sobre las aguas? Y cuando razonó, se hundió. Porque las cosas del espíritu no se razonan. Las cosas espirituales se viven. Yo no sé cómo hablo un lenguaje que no entiendo, porque es un don de lenguas. Yo no lo puedo razonar. Yo no entiendo por qué Dios me llamó a los 20 y tantos años y que le entregara toda mi vida en su servicio. No lo entiendo, pero obedezco. Nunca te va a usar Dios así si no cambia tu mente. Porque siempre vas a querer razonar. No sé predicar, no sé hablar, yo no sé esto. Y dice Dios: yo lo sé, por eso te estoy pidiendo que te renueves. Te digo un secreto: quien eres no le sirve al Dios que no le sirve. Porque lo que te va a pedir es más grande que caminar sobre el agua. Dios no está jugando. Dios tiene un plan con nosotros. Pero ¿cuántos están listos para caminar sobre las aguas? Dale un aplauso a Dios si lo crees. Estoy listo para caminar sobre las aguas. Estoy listo para caminar sobre lo que Dios dice. ¿Sabes qué es caminar sobre las aguas? Vamos a comprar un terreno y no tenemos dinero. Caminar sobre las aguas.
Vamos a comprar una casa en fe, no tenemos dinero, eso es caminar sobre las aguas. Me voy a comprar un carro en fe, eso es caminar sobre las aguas. Voy a poner un negocio, eso es caminar sobre las aguas. Pero aquella gente que dice, no, hasta no ver, no creer, los incrédulos desagradan a Dios. Déjame ver, y cuando crezca la iglesia, ahora sí es mi iglesia. No, déjame decirte algo, cuando crezca ya no te vamos a necesitar, porque te necesitamos ahorita, no cuando seamos bien hartos. Entonces, ¿en qué te está pidiendo Dios caminar sobre las aguas? Y quiero terminar con estos 3 puntos sencillos. Dios quiere usarte, pero necesitas colaborar. Y he resumido 3 puntos breves. Tú tienes un tesoro escondido. Primer punto, tesoros escondidos. Ayúdame ahí. La renovación está escondida en tu interior, no en el exterior. Dios está comenzando por dentro para manifestarlo por fuera. Dios está comenzando dentro de ti. ¿Sí están acá? Un día Dios me puso un ejemplo bien raro. ¿Sabes qué me dijo Dios? Ir en contra de mi voluntad es como estrellar un bocho contra un tráiler. ¿Qué pasaría? Y le dije, pobre bocho. Y me dijo, o te alineas o te alineo. Aquí estoy. ¿Qué crees que le dije? Pues por la buena yo me alineo. Pero hay gente que le gusta por la mala. ¿Sabes quién te ha metido en todos los procesos que tienes? Dios. ¿Sabes quién te ha estado golpeando? Dios. Y a veces usa a su perro de pelea llamado el diablo. Sí, déjame decirte que el diablo no es el enemigo de Dios. El diablo, yo lo digo para que lo escuche el principado de la ciudad, el diablo es el chalán de Dios. Ahí está tu respuesta. ¿Por qué el diablo no se muere? ¿O por qué no? Porque Dios lo usa para procesarte. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, sino que un emisario de Satanás venga y me abofetee, dijo el apóstol Pablo. Y el tal se ha entregado a Satanás para su destrucción de su cuerpo y no de su alma. O sea, el mismo Pablo colaboraba y usaba a Satanás para procesar a la iglesia. Entonces a veces no es el diablo, es Dios quitando la cobertura para poderte zarandear. ¿Quién hizo que el barco se hundiera de Jonás? Que se sacudiera. ¿El diablo? ¿Quién te ha cerrado las puertas de trabajo? ¿Quién te cerró las puertas en esa relación? ¿Quién te cerró las puertas en lo que haces? ¿Quién te cerró esos contratos? ¿Quién te está procesando? ¿Quién te puso y que estés luchando con una enfermedad? ¿Quién? ¿Sabes por qué? Porque Dios te está diciendo, no estoy de acuerdo en cómo vives y ese no es el diseño que yo tengo para ti. Así que te tengo que cambiar ese camino que tú estabas llevando. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. ¿Y sabes qué hace Dios? Te cierra la llave. ¿Por qué Dios? Dice Dios, porque yo te llamé a la grandeza y vives en la pobreza. ¿Eres incrédulo? Te va a meter en un proceso para que tengas fe. Nunca he visto una persona con una metástasis terminal incrédula. Nunca. Entonces, ¿ese cáncer vino para matarte o para renovarte? Entonces, ¿por qué peleas con Dios? ¿Sabes qué está haciendo Dios? Porque lo que comienza de la cabeza baja a los... ¿Sabes cómo me ha procesado? Ajá. Tú no te lo imaginas. Gente hablando de mí, gente dándome la espalda, criticándome, gente que ayudamos, gente que amamos. Y te puedo decir otras 50 historias y podríamos llorar aquí, pero yo no lo digo con un sentido de... Yo digo, me lo merezco por cabezón.
Porque si algo lo está permitiendo es porque algo quiere procesarte. Pero como a estas alturas puedes seguir teniendo odio, rencor, puedes seguir siendo emocional y almático. Y yo le decía apenas a una persona que estaba ministrando, le decía: ¿cómo es posible que te enojes y dures un mes enojado? Esas son niñerías. Hay gente que salió a trabajar y ya no regresó. Tú no sabes si tu esposa mañana sale o tu esposo. Hace unos días me mandaron una imagen de una empleada de mi casa, de la seguridad, y era bien linda. Y ya un día apareció, se murió. Dije: si apenas la vi ayer. Iba a trabajar y se estrelló la combi en la que iba y se mató. ¿Estaría a cuentas con su esposo? No lo sé. ¿Cuántos hijos dejó? No lo sé. ¿Quién te dijo cuántos años vas a vivir? Pero entonces hay un tesoro escondido dentro, que es el tesoro de la renovación. Y Dios usa el proceso para renovarnos. Dios usa las puertas cerradas para decirte: no es por ahí, es por acá. Y la Biblia lo habla de una manera más profunda y dice que el Padre le revela a Pedro que él es Cristo y sobre él edificaría la iglesia. Le dijo: vas a ser un apóstol ungido. Pero después vienen unas palabras tremendas de Jesús: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para ser zarandeado, pero yo voy a rogar por ti para que no pase ese proceso. No le dijo eso. ¿Sabes qué le dijo? Y después de ser zarandeado, edificarás a tus hermanos. Gracias a Dios por las zarandas. Y yo le he pedido a Dios que la iglesia sea zarandeada, porque la zaranda o te confirma o te afirma. Todo lo que has pasado es parte de Dios. Todo. No tengo para comer, parte de Dios. Tengo mucho para comer, porque unos están acá. Unos están siendo probados sin nada, y a unos se les fue entregado el todo para ver cómo era su corazón. Yuhu. Sí. Hay gente que no tiene nada, pero hay gente que tiene todo, y Dios le dice: ¿qué vas a hacer con el todo que te estoy dando? ¿Vas a ayudar a tu iglesia local? ¿Vas a bendecir a los pobres? ¿O vas a seguir acumulándolo? Porque la verdadera prueba no es cuando no tienes nada, es cuando tienes un todo. Yo prefiero no tener nada que tener todo y ser avaricioso. Ese es un comercial. Entonces el crecimiento que va a venir está escondido en la renovación. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol? Dios puso un gran propósito dentro de ti, pero eres tan frágil que si no dependes totalmente de Dios, no lo vas a poder hacer. Entonces hoy está llegando un momento decisivo. Él ya está aquí, puedo sentir su presencia. Hay un momento decisivo. O te alineas al plan de Dios, o te alineas al plan de Dios. Pero Dios o te puede traer con lazos de amor, o te puede traer con vara de corrección. Ese es el Dios que predicamos. ¿Cuántos quieren ser corregidos por Dios? Dios está formándonos como barros para renovarnos. La parábola de Jeremías 18:1-2 dice que él vino a Jeremías y le dijo: levántate y ve a la casa del alfarero y ahí te mostraré mi palabra. Y vas a Jeremías con el alfarero, y entonces Dios le empieza a hablar a través del proceso del jarrón. Y el jarrón no es mayor que el que hace el jarrón. Tu vida no es mayor que la de Dios. Tú no naciste para ser feliz, tú naciste para agradar a Jehová. Y dice la Biblia que el proceso del jarrón empieza y es formada la arcilla, es procesada. ¿Sabes para qué? Para darle propósito y forma al jarrón.
Entonces, ¿qué ha estado haciendo Dios con tu vida? Formándola. Formándola. Formándote. Di conmigo, la formación me renueva. Si nunca tuviste alguien que te formara, te hiciste obsoleto. Entonces, cuando alguien te empieza a formar, te empiezas a renovar. Entonces Dios usa el proceso del jarrón para renovarnos. ¿En qué proceso te ha metido Dios? ¿Qué proceso? Piensa un momento. Te voy a decir una buena noticia. ¿Sí están aquí? Entonces, en la religión nos enseñaron que el diablo era bien malo. Pero voy a decir algo que a la religión no le gusta. Gracias a Dios por el diablo, porque Dios usa al diablo para formarte. Gracias a Dios por los que hablaron de nosotros, porque eso hizo un corazón más como el de Dios. Gracias por las traiciones, gracias por la escasez, gracias por el dolor, gracias por el quebranto, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces ya no vas a andar viendo al diablo como tu enemigo, ahora lo vas a ver como tu servidor. Cuando Dios permite que tú tengas un encuentro en una guerra, en algo, es porque Dios te quiere enseñar. ¿Qué áreas estás pasando en tu vida que Dios te está formando? ¿Qué áreas? ¿Tu carácter? No puede ser un cristiano que no ame, que no perdone. Ya no puede haber rencillas entre las familias. ¿Qué te está enseñando Dios? ¿Sí ves cómo le tumbamos los cuernos y la cola al diablo? Uy, el diablo. El diablo es el chalán de Dios, que a veces tiene que ser soltado para que te zarandee. ¿Qué necesitas dejar? ¿Qué necesitas cambiar? Y el último punto es la renovación. La formación me renueva. La formación me renueva. Chicos, la vida no se trata de sobrevivir, se trata de vivir. ¿Cuántos años llevas sobreviviendo? ¿Y por qué estás acostumbrado a tu estilo de vida? ¿Qué necesitas hacer? ¿Queremos qué? Tenemos que. Quiero aterrizarlo en esto. Entonces Dios me está formando para quitar lo obsoleto de mi vida, para darme la vida que Él diseñó para. ¿En qué área Dios te está procesando? ¿Qué área? Quiero que pienses un momento en qué área Dios te ha hablado que te iba a usar. Piensa qué área Dios te dijo y te prometió que te iba a usar. Piensa. Si Dios dijo que ibas a ser de bendición económica, ¿dónde crees que te va a atacar? Si Dios te dijo que ibas a ser una persona que restaure matrimonios, ¿dónde te va? Si Dios te dijo vas a ser un pastor de jóvenes, ¿dónde te va a atacar? En tu pastorado. Porque el diablo siempre va a atacar el propósito. Entonces hoy, ¿qué te está diciendo Dios? Todo lo que has estado pasando te está ayudando a renovarte para cumplir tu propósito. ¿Alguien quiere cumplir su propósito?
Cierra tus ojos un momento.